en fuerza eléctrica, pero decidimos como quitar la paja de la introducción y la historia de la electricidad para meternos ya de fondo. Entonces, esta unidad en realidad pues, es una continuación de lo que estamos viendo. Pero ahora lo vamos a enfocar ya a campo eléctrico. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver una introducción. Vamos a ver introducción, vamos a deducir, vamos a hacer la deducción del campo eléctrico para partículas, perdón, aquí es partículas puntuales. Para partículas puntuales y vamos a deducir su unidad. Y después ya vamos a empezar con campo nulo. Entonces, es muy breve, pero me gustaría que prestaran la mayor atención posible, porque de aquí nace pues el entendimiento y discernimiento de lo que viene después, que es un poco más pesado. Entonces, hay que tratar de prestar mucha atención, ¿sale? Bueno, a ver, antes que nada, a mí me gusta como que ir amarrando las cosas, ¿no? Porque campo eléctrico no es un punto y aparte de la fuerza eléctrica. En realidad es una razón de que la fuerza eléctrica se manifieste o que la fuerza eléctrica exista. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, a ver, cuando nosotros analizamos, no sé si ustedes imaginaron o les dio curiosidad preguntarse, ¿cómo es que una partícula que simplemente se carga, ¿no? Y esta puede adquirir una carga negativa si se carga con muchos electrones, o una carga positiva si se le quitan electrones. ¿Cómo es que estas dos cargas, al momento de interactuar en la vecindad, en cierta cercanía, estas pueden en algún punto desplazarse y unirse, si se trata de una fuerza de atracción, ¿no? O bien alejarse aún más si se trata de una fuerza de repulsión. Si bien es cierto, hemos calculado con qué fuerza, cuál es la fuerza de atracción, o sea, con qué tanta magnitud en el punto de vista de fuerza, estas pudiesen atraerse, pero ¿qué los mueve? O sea, que realmente la interacción que existe entre una partícula y otra no es otra cosa más que una interacción a distancia. ¿Por qué una interacción a distancia? Porque no están unidas las partículas. O sea, en todos los ejemplos que vimos, en todos los ejercicios que vimos, el análisis era sobre, pues, simplemente calcular dicha interacción, ¿no? Aprendimos muchas cosas. Las cosas que aprendimos es que la fuerza que van a experimentar dichas partículas depende de la distancia en la que se encuentren separadas y además también va a depender de qué tan grande es la magnitud de la carga eléctrica en esas partículas. Invito a que si gustan, pongan en silencio sus micrófonos para que no se escuche el eco de sus... Por favor. Bueno, gracias. Entonces, les comentaba, analizamos esas interacciones, supimos interpretar por dónde se va la fuerza, hacia dónde se debería de mover una u otra partícula, dependiendo de cuál estamos analizando, pero no analizamos en sí el fenómeno que hace que estas dos partículas se muevan y se desplacen si están separadas por una cierta distancia. ¿Qué hace que esto suceda? Bueno, hubo la necesidad de verificar que este fenómeno se pudiera explicar sin la necesidad de la interacción de una partícula en sí. Para tratar de evitar usar el término, pues es una interacción a distancia, se dice, ¿por qué no le vamos a llamar campo eléctrico? Y entonces, a partir de ahí, existe este nuevo fenómeno físico que se llama campo eléctrico. Pero ¿cómo lo podemos entender aún más? Bueno, para entender que existe y que realmente el campo eléctrico es un mecanismo bajo el cual se puede interpretar cómo dos partículas cargadas se pueden mover cuando ésta siente una fuerza de atracción y repulsión la una a la otra, pues es colocar, por ejemplo, vamos a poner este primer ejemplo que estoy aquí haciendo en círculos con el cursor. Y vamos a suponer que se colocan tres partículas, así cualquiera. Pueden ser cargas negativas, cargas positivas, y que se colocan de manera arbitraria en cualquier punto del espacio. Por ejemplo, se me ocurre que esta carga esté aquí, esta otra acá y esta otra acá, ¿no? Y las tres cargas se encuentran, pues ya se dieron cuenta, distribuidas de manera diferente.
Si yo quiero calcular la fuerza eléctrica de estas partículas, bueno, me van a decir, pues, por ejemplo, ¿cuál quieres, no? Si quieres la 1, pues hay que ver la fuerza eléctrica que existe de esta partícula a esta otra y de esta partícula a esta otra. Es cierto. Pero ahora, ¿cómo calculo simplemente la interacción o la magnitud de dicho campo eléctrico, que es el mecanismo bajo el cual estas partículas se pudiesen mover en algún punto por la presencia de la fuerza? ¿Cómo puedo calcular la presencia del campo eléctrico? ¿O cómo puedo asegurarme que el campo eléctrico está en todos lados? Bueno, de entrada, el campo eléctrico es generado por cualquier partícula como la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿Qué quiere decir? Que si una partícula tiene carga, por lo tanto tiene campo eléctrico. Y es radial, quiere decir que se va a encontrar su campo eléctrico en todo el espacio. Ajá, entonces, yo puedo calcular el campo eléctrico, por ejemplo, en algún punto del espacio de manera específica. La respuesta es sí. Ah, muy bien, a ver, si yo quiero calcular el campo eléctrico que tiene esta carga Q1, pero ahora específicamente la carga Q2, ¿lo puedo hacer? Por supuesto, pero tenemos un inconveniente. ¿Cuál? Que esta carga Q2 también va a tener un campo eléctrico y tiene una magnitud de fuerza, ¿no? Eso es lo que hace que ya no podamos visualizar tan transparente el impacto del campo eléctrico y nos podamos confundir con fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué te parece que entonces coloquemos una carga puntual sumamente pequeñita? ¿Por qué pequeñita? Para que no tenga un impacto importante, tanto en fuerza gravitacional como que tenga un impacto importante para que esa partícula que vamos a crear pueda tener una fuerza eléctrica tal que nos disturbie y no podamos evidenciar la existencia del campo eléctrico. Ok, entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico de esta carga Q1 en cualquier parte del espacio, pues debo colocar una carga puntual de referencia, donde va a ser ese punto en el espacio. Por ejemplo, esta carga que está aquí, que es carga Q0, que va a ser una carga sumamente pequeñísima, una carga pequeñísima y siempre será positiva. ¿Por qué pequeñísima y por qué positiva? Bueno, positiva porque tenemos que estandarizar el método. O sea, como todo método científico, si vas a analizar un fenómeno, primero estandarizarlo. Entonces, por cuestiones de unanimidad, dijeron, no, que se empiece por carga positiva. Ok, ¿y por qué tiene que ser sumamente pequeñita? Sí, para que la carga eléctrica que tenga esta partícula que tú estás poniendo en algún punto del espacio no tenga efecto o tenga el menor efecto posible de fuerza eléctrica de atracción o repulsión sobre la partícula que tú estás analizando. De esta manera, a la hora de calcular el campo eléctrico, solamente será referido a la fuerza eléctrica que tiene esta carga Q1 con este punto, sin necesidad de preocuparnos sobre el impacto que va a tener Q0 sobre Q1. Ok, entonces sería algo parecido como si estuviéramos calculando la fuerza eléctrica, nada más que en este caso sería una carga siempre positiva e infinitamente pequeña. Así es. Entonces yo puedo colocar cualquier carga en cualquier punto, en cualquier lado, como una carga infinitamente pequeña y positiva, y puedo calcular el campo eléctrico en cualquiera de esos puntos. Es más, yo puedo calcular el campo eléctrico que siente cualquiera de los puntos si yo tengo ya más de una partícula como lo estamos visualizando aquí. O sea, puedo calcular el campo eléctrico que está en este punto donde está mi cursor y obviamente va a ser un punto, ¿no? Que va a tener un valor de campo eléctrico, obviamente dado por esta carga 1, esta carga 2, más esta carga 2, esta 2, 3 y 1, ¿no? Si me muevo de este lado del cursor y quiero calcular el campo eléctrico, entonces aquí fijo la carga infinitamente pequeña Q0, ¿no? Y entonces va a ser la suma tanto del campo eléctrico que está generando la carga 3, la carga 2 y la carga 1. Y así sucesivamente. Entonces así podemos nosotros separar o evidenciar la existencia de un campo eléctrico sin confundirnos con fuerza eléctrica, aunque claramente están totalmente relacionadas, porque uno es un mecanismo que permite al otro. Ok, bueno, entonces, si existe una relación de la fuerza eléctrica con el campo eléctrico, ¿cómo podemos entonces aislar el valor o la magnitud del campo eléctrico sin confundirnos con la fuerza eléctrica? Pues simplemente dividirlo entre la carga que estás analizando. Y el valor neto será el del campo eléctrico, ¿no? Y si ya estás colocando una carga, entonces tiene que ser la fuerza eléctrica, porque ya estamos hablando en términos de carga.
Ok, entonces, si nada más quiero hacer el análisis en función del módulo del campo eléctrico, pues va a ser en función del módulo de la fuerza eléctrica dividido sobre la carga de estudio. Por ejemplo, si yo quiero calcular el campo eléctrico de esta carga en cualquier punto del espacio, pues aquí va a ser Q1, porque es la carga que estoy analizando, ¿no? Ok, entonces el campo eléctrico es la razón de la fuerza eléctrica sobre la carga de interés. Y recordemos lo que aprendimos en las clases pasadas, que la fuerza está expresada en términos de newtons. Y si lo divides entre una carga, entonces las unidades del campo eléctrico a fuerza y siempre y para siempre van a ser newtons por coulomb, ¿no? Y a partir de ahora ya no se nos va a olvidar nunca. Y así sucesivamente, si quiero analizar el módulo de la fuerza eléctrica, pues si lo multiplico por la carga, pues obviamente vamos a regresar a valores en newton. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Amigos, ¿no? ¿Todo clarísimo? Bueno, entonces voy a No, continuar. Doc, yo sí tengo una duda Ah, en lo último. sí, Roberto, cuéntame. Es que, ¿En bueno, qué ahí parte? sí. ¿En la parte de la formulita está? Sí, ¿Seguro? ¿En esa? y bueno, aparte de eso, en lo de las cargas, es que eh, no me cuadra mucho. Bueno, a ver. Ok. Siempre que estemos analizando la fuerza eléctrica como comenté, tenemos que entender que las partículas además tienen una manifestación de un campo eléctrico. Eso no lo podemos evitar. Y es ese campo eléctrico el que permite que dichas partículas se puedan mover cuando sea una fuerza de atracción o repulsión, ¿no? Ese es el campo eléctrico que tiene una partícula para que la otra sienta esa fuerza y se atraiga o se repela. Ese es el fenómeno, ¿no? O sea, hasta antes entendíamos que se atraen o se repelen, pero no entendíamos la razón de la atracción o repulsión. Bueno, se debe al campo eléctrico de las partículas en cuestión. Pero matemáticamente hablando, para tratar de discriminar o para tratar de separar un término campo eléctrico de la fuerza eléctrica, pues tienes que aislar el campo eléctrico de la fuerza eléctrica, pero la fuerza eléctrica depende de la carga. Entonces, si quieres analizar el campo, tendrás que dividirlo sobre la carga. Es como en cualquier otro método científico, como en cualquier otro lado. Por ejemplo, si usted calcula que la masa de un cuerpo es de 500, vamos a poner que un hombre pesa 700 newtons, ¿no? Tiene un peso de 700 newtons. Pero depende de la gravedad, 9.8. Ok, ¿puedo calcular la masa? Sí, porque conoces la gravedad y tienes la fuerza, tienes el peso, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues hay que todo estandarizarlo sobre 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Así yo puedo verificar si la masa es constante aquí en la Tierra o en Júpiter. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Tienes que dividirlo todo entre 9.8, porque esa es la estandarización, porque tú así lo hiciste. Entonces acá, cuando estamos calculando la fuerza eléctrica, ustedes saben que está en relación a la carga. Entonces, si quieres identificar o aislar un comportamiento independiente de la fuerza, pues tendrás que dividirla sobre la carga, que es la dependiente a la fuerza. Y eso es lo que hace que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tengan una relación matemática, ¿no? Y la relación matemática es justamente esta, que el campo eléctrico pues, va a ser igual a la fuerza eléctrica dividida por la carga, ¿no? ¿Qué carga? La carga en cuestión, que es la que está formando el campo eléctrico y que es la que ejerce una fuerza eléctrica, ¿no? Por presencia de otra carga, ¿sí? De todas maneras, bueno, si esta parte no quedó clarita, ahorita tengo un ejemplo para que agarremos la onda. No sé si medio te aclaré la duda. Sí, ya un poquito quedó más claro. Gracias, Doc. Bueno, ok. Si ya conozco la deducción matemática, que el campo eléctrico va a ser igual a la razón de la fuerza eléctrica con respecto a la carga, entonces yo sé matemáticamente que la fuerza eléctrica está descrita por la ley de Coulomb, que es el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa, ¿no es cierto? Y eso por pues, la constante de Coulomb. Entonces, si yo coloco la deducción matemática de la ley de Coulomb sobre el módulo de fuerza, pues vamos a tener algo así. No nos extraña porque lo hemos venido manejando, pues, el examen creo que habló de eso, ¿no? Ahora, y va a estar dividido pues sobre una carga. ¿Pero qué carga aquí? Bueno,
es la carga de referencia o la carga que nosotros estamos analizando. ¿Qué carga tú estás analizando? Si yo quiero saber el campo eléctrico en algún punto del espacio, por ejemplo en esta, en la carga Q0, entonces ¿quién va a estar acá? Pues la carga Q0, que es el punto donde yo quiero saber cuál es el valor del campo eléctrico. Ok, entonces aquí va a ser Q0. Y entonces la fuerza eléctrica va a ser la interacción entre la carga, por decir, 1 con Q0. ¿Ya vieron? Entre la distancia de, 0, de la carga 0 a 1. Perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues esto es una matemáticamente o de manera algebraica, lo podemos seguir reduciendo. Esto nos quedaría la constante Coulomb por el producto de las cargas, la de nuestra referencia, que era la carga positiva infinitamente pequeña por la carga 1 que estamos analizando, pues entre la carga Q0, que es esta, multiplicado por el cuadrado de la distancia de referencia a la carga 1. Les invito a que si esta parte no queda claro, simplemente aquí hagan un sándwich y le pongan aquí sobre 1, multipliquen los extremos y los medios y les va a quedar algo así, ¿no? Bueno, entonces, si se dan cuenta, ven, benditas matemáticas, la carga 0 y la carga 0 están en el numerador y en el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Pues matemáticamente que esto se anula. Entonces, el módulo del campo eléctrico va a ser igual a la constante Coulomb por la carga 1, que es la que me interesa analizar, por la distancia al cuadrado de la carga 1 con nuestra referencia. Entonces aquí, matemáticamente hablando, si yo tengo una carga Q0 de 10 picocoulombs con respecto a esta de 10 microcoulombs, si se dan cuenta, la magnitud de la carga es sumamente grande, porque este está en el orden de los picos y ese está en el orden de los micros. Díganme, ¿es importante conocer la carga de nuestra carga puntual de referencia? Doc, yo tengo una pregunta. Pero antes respóndeme. No es cierto, no es cierto. Bueno, ahorita vamos con tu pregunta. No te preocupes. ¿Quién me responde de acuerdo a nuestra deducción matemática si es importante conocer la magnitud de nuestra carga de referencia? No. Pues no, No es porque se va a relevante. cancelar, ¿no? No es relevante. Exactamente. Entonces, quiere decir que esta ecuación matemática es válida únicamente cuando nuestro sistema de partículas es eso, partículas, y que sabemos conscientemente que nuestra carga de referencia tiene que tener un valor de carga casi nulo, tal que no tenga importancia o interacción con nuestra carga de estudio. Y así nosotros podemos calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio con esta deducción matemática, ¿sale? Ahora sí, te escucho, Monse. No, ya. Es lo que le iba a preguntar, si siempre se va a anular. Ah, ¿eres tú, Arely? Sí. Ah, sí. Siempre nuestra deducción matemática, de acuerdo a esta, siempre se va a anular. Y vamos a tratar de utilizar para cargas puntuales esta ecuación, ¿sale? Ok, sí, gracias, Doc. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo claro parece? Ay, qué bueno. Soy muy bueno explicando. Ahora, bueno, si podemos calcular el campo eléctrico en cualquier... Les invito a que apaguen sus micrófonos por ti, para que no se escuche tanto que tu mamá regaña. Ahora, si estamos calculando el módulo del campo eléctrico, pues por default estamos deduciendo que el campo eléctrico tiene que tener dirección y además tiene que tener sentido, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo porque está declarado en términos de distancia y la distancia pues es un vector. ¿Se dieron cuenta? O sea, la constante de Coulomb será un vector, no es un vector. Alguien que me diga lo contrario, lo repruebo ahorita. Y si es Q1, pues tampoco es un vector, es una carga, es una magnitud escalar, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que lo haría un vector? La distancia. Por lo tanto, el campo eléctrico es una magnitud vectorial. ¿Sale? Ok, si nosotros la fuerza eléctrica la declaramos en términos de vector unitario, cuando simplemente son sistemas lineales definidos entre X y Y, ¿quiere decir que podemos hacer algo así con el campo eléctrico? La respuesta es sí, podemos declararlo en términos del vector unitario, como estábamos acostumbrados a calcularlo para la fuerza eléctrica.
Ok, entonces si yo agarro este pedacito, este cachito de figura, este cachito que está aquí, y lo extrapolo en este otro que está acá, de tal suerte que Q1 es la carga que estamos analizando, que es la magnitud que va acá, y yo coloco por ahí un punto imaginario P, infinitamente pequeño y que no me va a causar disturbios, entonces, ¿cómo debo interpretar al vector unitario? Bueno, vamos a analizar el punto P definido en el sentido de interacción o atracción con respecto a la carga 1. Les tomará de 1 o 2 segundos darse cuenta, jóvenes, que si yo me pongo en este punto, obviamente el sentido del vector unitario debe ser este que está aquí en lila, el que está aquí en rojito, rosita. ¿Por qué, maestro? Porque visualicen que la carga 1 es positiva y nuestra carga P de referencia es siempre positiva. Vamos a interpretar que el punto será positivo por estandarización. ¿Recuerdan? Por homogeneidad en el estudio. Entonces, si va a ser positivo, esto no va a ser una atracción, debería ser una repulsión. Entonces, va a ir entonces en el sentido de la distancia de Q1, va a ir hacia arriba, porque se está, en teoría, el sentido del campo magnético debe ser apuntando en sentido opuesto a la dirección de la carga 1. ¿Sale? Si la carga 1 fuera negativa, entonces el vector del campo eléctrico sería justamente lo opuesto a lo que está aquí pintado. Sería de este lado y en sentido opuesto, o sea, hacia la carga 1. Así deberíamos entender a nuestro vector unitario. Algo muy parecido como la fuerza eléctrica. ¿Sale? ¿Quedó claro cuál es el fenómeno eléctrico? ¿Y cómo interpretar un campo eléctrico? Sí, profe. Vamos a ver si es cierto. A ver, para entrar un poquito en calor. Vamos a entrar un poquito en calor. A ver, vamos a hacer. Vamos a hacer esos dos ejercicios sumamente chiquillos, así de primaria. Fíjense. Cuando se coloca una carga testigo, o sea, estamos hablando de nuestro punto de referencia, de 5 nanocoulombs, o sea, está chiquito, ¿no? En un punto determinado, sufre la acción de una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección creciente de X. ¿Cuál es el campo eléctrico en dicho punto? ¿A quién estamos analizando aquí? Al campo eléctrico que siente nuestro punto testigo. Entonces, queremos analizar el campo eléctrico de nuestro punto testigo. Por lo tanto, los datos que tenemos son simplemente la carga del punto que queremos analizar. O sea, 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la fuerza que siente dicho punto es de 2 por 10 a la menos 4 newtons. Ok, tenemos carga y tenemos fuerza. ¿Podemos calcular el campo eléctrico? Sí. Como simplemente nos dice que va a dirección creciente de X, quiere decir que el vector unitario, si lo quisiéramos analizar en términos de campo eléctrico vectorial, en términos de campo eléctrico como vector, pues entonces el sentido del campo eléctrico debe ser hacia más I. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Porque va en dirección creciente de X, o sea, más I. Pero si nada más aquí el problema nos está pidiendo que calculemos el campo eléctrico sin saber el sentido, entonces estamos hablando del módulo, ¿no? Y el módulo no es otra cosa más que el valor absoluto de la fuerza sobre la carga. 40.000 newtons por coulomb, ¿vale? En términos vectoriales sería 40.000 y newtons por coulomb. A ver, vamos a ver este otro. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre un electrón situado en el punto donde el campo eléctrico E es de tanto? Ah, y fíjense, aquí ya está en una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque ya le estoy colocando el sentido. Está en más I, ven el signo, debe ser positivo, y está sobre el eje de las abscisas, o sea, sobre la dirección creciente de X. Entonces, hasta acá conocemos el valor, queremos conocer la fuerza eléctrica, pero conocemos ya el campo eléctrico y además nos dice que es un electrón. ¿Cuánto vale un electrón? Es 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Es estrictamente pequeño el valor de la carga, ¿no? Entonces nuestro sistema es válido, porque tanto la carga aquí es pequeña como también acá. Entonces, si tengo aquí el campo eléctrico dado, pues puedo despejar, si quiero conocer el módulo, puedo despejarlo desde la ecuación que estábamos analizando anteriormente.
en el que será el producto del campo eléctrico por la carga, y eso nos daría, ay, se quedan, si nos llegáramos a salir, entren con el mismo y todo, ¿sale? Ahí mismo contraseña y ERI. Entonces, el módulo de la fuerza, pues va a ser igual al producto de 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb por el valor de la carga eléctrica. Eso nos daría 6.436 por 10 a la menos 15 newtons, ¿no? ¿En qué dirección? Bueno, pues el campo va hacia la dirección Y, pues entonces la fuerza eléctrica debe ser a la dirección Y, ¿sale? Y ven entonces que en términos de magnitud, la fuerza eléctrica es muy diferente a el campo eléctrico. Casi, casi que la magnitud de un campo eléctrico, vean, es sumamente grande con referencia a nuestra fuerza eléctrica. Eso aprendimos hoy, ¿no? Que la fuerza eléctrica puede ser de magnitud sumamente pequeñita porque la interacción de dicha carga puntual es muy pequeña, pero que el campo eléctrico, al considerar una carga puntual con una carga muy pequeñita, nos daría una magnitud sumamente grande. Eso es lo que hace que estas dos fenómenos físicos de fuerza eléctrica y campo eléctrico estén relacionadas, pero que las magnitudes sí sean muy opuestas, ¿no? Es lo que pudiéramos esperar en los problemas venideros. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Sí, profe. Ajá, sí, échale. Ve que aquí nuestra E ya está en unidades que son vectoriales. Ajá. Cuando nosotros lo pongamos aquí en la operación para llevar a cabo, bueno, para encontrar nuestro resultado, Ajá. ¿la I del vector la eliminamos o se elimina por alguna razón? Buena pregunta. A ver, ¿qué rayos es esa I? Si te acuerdas, I es el vector unitario. I es el vector unitario. Cuando definíamos el vector unitario, ¿cuánto valía el vector unitario? 1. Y cuando hacíamos alusión si es I o J, es porque ese vector 1 va hacia X o va hacia Y. Cuando aquí la magnitud vectorial está declarada en I, quiere decir que toda la magnitud está sobre I. ¿Pero cuánto vale I? Es un vector unitario que vale 1. Por lo tanto, la magnitud del vector es esta, 4 por 10 a la 4 newtons. A ver, si el vector del campo eléctrico fuera 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb J, el vector unitario es 1, pero quiere decir que todo el vector del campo eléctrico está sobre J. Ok, entonces, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Es esta, 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb. Ah, pero, a ver, ¿qué pasa si yo te digo, a ver, calcula, si el campo eléctrico es de 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb y más 3 por 10 a la 4 newtons por coulomb J. Ah, caray. Entonces ahí te estoy interpretando, o se está interpretando que ese vector de campo eléctrico tiene dos componentes, una en Y y una en J, una en X, una en Y. Entonces, ¿cuál es la magnitud o el módulo del vector? No va a ser la suma de las dos. ¿Cuál va a ser? La raíz cuadrada del cuadrado de la componente en X más la componente en Y. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Eso es. Ahora, vamos a suponer que tampoco te declaro si es I y J, te doy un ángulo. Ah, bueno, la magnitud es tal cual, pero el ángulo es el que me dice cuánta componente en X tiene, cuánta componente en Y. En términos vectoriales, o sea, cuando estás hablando de matemáticas vectorial, o cuando ya estás analizando estos sistemas estrictamente como vector, casi siempre las magnitudes se expresan en términos de I y J. O por ejemplo, si estamos hablando de Z, entonces sería I, J y K, como un vector, ¿no? Por ejemplo, menos 4I más 3J más 5Z. Perdón, más 5K. Ok, ese es un vector, ¿no? Pero simplemente me está diciendo que está compuesto por tres componentes, tanto en X, tanto en Y y tanto en Z. Pero si yo simplemente quiero saber el módulo, la magnitud, sería el cuadrado, sería la raíz del cuadrado de cada una de esas componentes. Como lo hicimos en su momento en algunos ejercicios arriba, ¿se acuerdan? De todas maneras,
creo que hiciste una buena pregunta. Trataré de manejar todas las nomenclaturas posibles, o sea, manejarlo así, manejarlo en términos de J, manejarlo en términos de Z, o manejarlo en términos de ángulos para que no les dé ruido esto. Pero para fines de tu pregunta ahorita aquí, y no fumarme muy lejos con la respuesta, simplemente aquí quiere decir que el vector está sobre Y forzosamente, no tenemos componente en Y. Por lo tanto, la magnitud se traduce que es esta, ¿sale? Y simplemente me da la dirección. ¿Hacia dónde va? Hacia el eje de las abscisas positivas. Porque es un vector unitario con valor 1. Eso quiere decir que es Y, ¿sale? Sí, gracias, Ok, profe. de nada. Bueno, vamos a continuar. Si nos llegáramos a salir, por favor, ya saben, regresamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esta. Hoy creo que ahora sí me cargué de mi clase. Bueno, a ver, sí quisiera que quedara muy claro cómo vamos a interpretar el sentido del campo eléctrico. Y quiero que quede lo más claro posible porque necesito que a partir... Ah, que bueno, aquí hago un comercial breve. Más o menos en un mes, vamos a empezar a calcular campos eléctricos en funciones de integrales. Cuando se trata de densidades de carga, de anillos concéntricos, cargas esféricas, pero ya hablando de cosas más reales. Y la carga ya no es puntual, la carga ya es una densidad, un desplazamiento. Y entonces necesito que para el otro mes repasen integrales, porque casi que los problemas que vienen son puras integrales y derivadas. Entonces, ahorita estoy tranquilo porque le están iniciando derivadas. Me preocupan las integrales. Entonces, por favor, les estoy diciendo ahorita con anticipación. Tienen un mes para estudiar integrales. Vale. Ok, entonces vamos a empezar ahorita con esto. Vamos a tratar de entender este bosquejito para que nos quede un poco más claro el sentido o la dirección del campo eléctrico. A ver, voy a decir, yo sé que saben leer, pero les voy a leer, no me importa. Se coloca una carga positiva, Q1, que es más Q, en un punto del eje X igual a, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? En un punto X igual a A. A puede valer lo que sea. ¿Qué te parece A? ¿Ok? Entonces, del cero de nuestra referencia del plano cartesiano, pues va a estar la carga Q1 en una distancia A, que es esta que está aquí. Y otra, carga 2, como esta, ¿no? Que va a valer menos 2Q. Ok, entonces quiere decir que ambas cargas, si se dan cuenta, la carga 1 y la carga 2 son de signo opuesto. Perfecto. Entonces, más o menos, la fuerza de atracción es una fuerza de atracción, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir nada más. ¿En dónde la vamos a situar? En X igual a menos A. Ah, perfecto. Entonces va a ser en la misma distancia, pero en sentido opuesto. O sea que va a ser en menos A. Muy bien. Y bueno, la pregunta es, ¿existe algún punto en estas regiones? ¿Qué regiones? Bueno, si se dan cuenta, tenemos 3 regiones. Esta es una región después de la carga 2. Esta es otra región entre las cargas. Y esta es otra región después de la carga 1. Ok, entonces, ¿existe algún punto en estas regiones donde el campo eléctrico sea igual a 0? Ah, caray. Aprendimos en las diapositivas pasadas que en cualquier punto del espacio va a haber un valor de campo eléctrico simplemente por tener presencia de alguna carga. Pero aquí tenemos 2 cargas. Entonces quiere decir que en algún punto quizá el campo eléctrico de una carga anule el campo eléctrico de la otra, lo que nos permitiría tener un valor neto de campo eléctrico total igual a 0. La pregunta es, si existe eso, ¿en dónde rayos existe? O sea, ¿a qué distancia o a qué altura sobre el eje de las X existe ese punto tal que un campo eléctrico de la carga 1 anule el campo eléctrico de la carga 2 y viceversa? Bueno, primero recordar que tranquilamente decimos, bueno, voy a regresar a unas diapositivas y lo que está anterior es que la fuerza eléctrica, es que el campo eléctrico no es otra cosa más que la constante de Coulomb, que ahorita no me sirve para nada, por la carga
una carga cualquiera. ¿Cuál quiero analizar? Pues la 1 o la 2.